Hola, mi nombre es Pablo Vargas y en este video aprenderás a crear tu primera escena con Corona Render. En el mundo del 3D, esta primera parte de la clase gratuita te servirá un montón. Aquí te enseñaré a configurar nuestro software para que tengamos la mejor calidad posible. También te explicaré los principios básicos de iluminación y las principales herramientas para jugar con la luz dentro de nuestro espacio. El espacio que vamos a trabajar es una escena que ha sido diseñada por el estudio Combo Home, de un baño con ingreso de luz natural. Y antes de empezar, suscríbete a este canal donde te enseño cómo mejorar la calidad de tus renders y también temas relacionados al mundo del 3D. Recuerda que suscribirte no te cuesta nada, pero lo que sí te va a costar es la segunda parte de esta clase gratuita que solo se liberará cuando lleguemos a los 50 likes. Así que deja tu terrible like aquí abajo para poder ver la otra parte donde veremos los temas de materialidad. Sin más, empezamos con esta clase. La iluminación, al fin y al cabo, a nosotros nos va a reforzar lo que sería lo que queremos mostrar, ¿no? Sería muy extraño, realmente, si es que yo intentaría hacer una iluminación de esta manera, ¿no? En este sentido. ¿Por qué? Porque, pues, prácticamente el sol va a caer a una zona la cual no tengo visión. Posiblemente ilumine la parte interior, sí, la va a iluminar, pero no sean estos rayos de sol. ¿Qué otra cosa podría ser o qué otro tipo de iluminación podría trabajar? Puede trabajar de iluminación que llegará únicamente a lo que sería la ducha, ¿vale? Sí, es totalmente válido, pero hay que recordar que el encuadre o la vista que estamos trabajando, ¿vale? Que es justamente esta de aquí, ¿sí? Tenemos dos personas, no personas, sino personajes o áreas importantes, ¿sí? Que vienen a ser justamente esta zona de aquí y esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, de alguna forma, tenemos que apuntar, ¿no? Esta iluminación hacia estos dos elementos que estoy tratando de enseñar el diseño, etcétera, ¿vale? Entonces, no sería, o sea, sería un poco extraño que la iluminación caiga solamente a uno de ellos, ¿no? Y no ambos, ¿no? Que la iluminación sea en ese sentido, como les decía, y caiga solamente a esta zona de la ducha, ¿no? Muchísimo mejor que pues la iluminación pueda abarcar y pueda caer a la mayor área posible. Ahora, hay que tener en cuenta también que yo tengo un muro, ¿no? Y este muro me está dando una sombra justamente en esta zona, ¿no? Entonces, ¿de qué voy a poder iluminar todo, 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 todo? No voy a poder porque pues la arquitectura interior no me lo va a permitir. Y listo. Entonces ya más o menos que tenemos esa idea clara, ese concepto claro, pasamos a iluminar, ¿sí? Pero no sin antes, básico, 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 nosotros debemos configurar nuestro motor de render. En este caso, estamos utilizando Corona, ¿vale? Y ese es el render setup de Corona, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, una vez que abrimos esto, seguramente nos saldrá no sé si es Skyline Render, creo que sí, ¿vale? Tenemos que decirle a 3D Max que por favor utilice el motor de render de Corona, ¿sí? En este caso utilizamos Corona 9, lo ponemos y se nos salen todas las pestañas ya listas, ¿vale? Bueno, como yo ya he trabajado esta escena y he hecho unas pequeñas configuraciones, ya está puesto lo que es Corona, ¿vale? Y una cosa muy importante, que también han visto seguramente, la zona de aquí, al momento que yo pongo la letra C para poder ver la cámara, es que tengo una proporción no típica horizontal, sino tengo una proporción vertical, la cual obviamente bien modificado, ¿no? Normalmente la proporción la vemos justamente aquí donde dice output size, ¿vale? Donde dice width, height, ¿no? Y le damos un aspecto de imagen deseado. En este caso, no he decidido, bueno, también porque la referencia era vertical, he decidido por una proporción de 0.8, una imagen de aspecto de 0.8, es decir, de una proporción de 4:5, ¿vale? Lo que me va a lanzar, pues, un render vertical, ¿vale? Es decir, que si yo cambio esto, ¿no? Vemos cómo el aspecto de imagen, ¿no? O el área varía, ¿no? Si yo quisiera hacer esto un render horizontal, pues tendría que aumentar el lado del ancho, ¿no? Y no del alto. Entonces, como no es el caso, vamos a trabajar una proporción de 0.8, ¿sí? Y lo que voy a hacer es anclar esta proporción. Vamos a trabajar aquí con 1600 y aquí 0.8.
1400 entonces. Y aquí 0.8. Listo. Ahí está. Perfecto. Una vez que ya tengo eso configurado, no lo vuelvo a tocar nunca más hasta que saque un render final. Cuando quizás quiero mayor resolución, simplemente aumento la cantidad de píxeles. Es lo único. Después a esta pestaña de Common no tendríamos por qué ingresar. ¿Vale? Segundo paso de la superconfiguración que trabajamos en Corona. En la pestaña de escena. ¿Sí? En esta pestaña de escena es donde nosotros determinamos el nivel de ruido, el nivel de calidad, ¿no?, de la imagen. Una cosa es la resolución y otra cosa es la calidad. Ojo, la resolución viene a ser el tamaño de la imagen y la calidad de cuánto ruido, de cuántas imperfecciones o perfecciones pueda tener la imagen. ¿Sí? Entonces, muy simple, ¿vale? Le voy a dar las fijas. ¿Para qué más? ¿Sí? O más o menos realmente lo que yo vengo haciendo, ¿vale? Cuando yo trabajo imágenes, tengo dos pequeñas configuraciones, ¿vale? La primera, que son para imágenes de prueba o sí, realmente de prueba. Y la segunda, cuando son imágenes ya para render finales. Y eso varía en que mi nivel de ruido es distinto. Nada más. No tengo que mover nada más que el nivel de ruido. Cuando yo trabajo imágenes de prueba, lo voy a escribir aquí por ahí si alguien quiere apuntarlo, yo trabajo con un nivel de ruido, que es este de aquí, entre 10 a 15%. ¿Por qué? Porque mi idea es sacar pruebas rápido en el menor tiempo posible. Es decir, ver un resultado que me muere 1 minuto, ¿no? Y por consiguiente, tomar decisiones acerca de eso, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que en este caso siempre tengas que renderizar. En este caso van a ver que mucho utilizo lo que es el render interactivo, pues es una herramienta que para mí ayuda un montón para ahorrarme este tiempo de renderizado, porque calcula muchas más cosas, ¿vale? Esto es para lo que es renders de prueba. Perfecta mi letra, ¿vale? Y cuando son renders finales, y esto ya va a depender de la escena, ¿vale? Trabajo entre 3 a 5%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizás, para mí con 5 siempre ha funcionado, ¿no? Si la escena es muy, digamos, tiene poquitas cosas, poquitos polígonos, puedo trabajar con 3, ¿vale? Pero hay un gran cambio de tiempo entre 3 y 5, ¿no? Dependiendo de la escena, puede ser de 20 minutos, 30 minutos, hasta 1 hora, hasta podría ser más, ¿sí? Todo va a depender de esto, ¿vale? Y eso es lo único que necesitas para poder hacer esta configuración. Ahora, en cuanto al ruido, hay un elemento más que vendría a ser el denoiser, ¿sí? Que en este caso siempre lo dejo activado, sea render de prueba o sea render finales. No tengo ningún problema y creo que me da esa última limpieza. Si pongo 5, muy posiblemente ese denoiser, ¿no?, que obviamente no demora 1 hora, no demora 30 minutos, demora 3-4 segundos, ¿no?, termina haciendo que mi render parezca un render de 3%, ¿vale? Y es por eso que en este caso, después de haber hecho ciertas pruebas, después de haber analizado un poquito los distintos modos que ofrece Corona, llega que el Intel CPU es el más efectivo y sobre todo el más rápido. El Corona High Quality también funciona bien, solamente que al momento de hacer la carga, ¿no?, y este cálculo de corrección demora un poquito más. Puede demorar hasta 1 minuto, 50 segundos, dependiendo de la escena. En cambio, el Intel CPU es casi que instantáneo, ¿no? A lo mucho te demora 10 segundos. Entonces, para mí, es el más efectivo y es el que siempre utilizo. Es el de Intel CPU. Y la cantidad, ¿cuánto de cantidad? ¿Cuánto de limpieza quiero que tenga, ¿no? En este caso siempre trabajo no con una intensidad muy alta, sino una media de aproximadamente 86. ¿Por qué? Porque creo que es efectivo, no es ni tanto ni mucho, porque por ejemplo, si tú, en este caso que tenemos una pared, ¿no?, que tenemos por aquí, estos detalles, ¿no?, si yo lo pongo muy alto, hay posibilidades de que el programa entienda que esto realmente no es un acabado, sino es una imperfección o un ruido. Entonces lo puede terminar limpiando ligeramente, ¿no? Entonces no quiero que lo haga mucho porque tengo sobre todo este tipo de acabados. Si tuviese acabados más lisos, normal podría trabajarlo con valores mucho más altos, ¿no? Pero eso va a depender también de la imagen y de la escena.
¿Vale? Entonces, punto 86, listo, ya estamos. ¿Vale? Vamos a borrar todo lo escrito, por ahí seguramente han podido tomar nota. Y he hecho mi configuración genérica, ¿vale? En cuanto a acabado de render. ¿Listo? Una vez que ya tengo seteado lo que es la configuración y el seteo, tengo que pasar a ver el tema de iluminación, ¿vale? Y en este caso vamos a utilizar iluminaciones propias de Corona. Nada tan complicado porque no tiene mucha necesidad, ¿sí? Solamente que esto es una recomendación porque hay posibilidad de poder trabajar lo que es el environment, es decir, lo que hay detrás, lo que hay de fondo, ¿no? Desde los settings de 3D Max o si no, desde el single map, ¿vale? En este caso, yo siempre he preferido y siempre se me ha acomodado mucho más trabajarlo desde el single map, es decir, desde esta zona aquí, con esto acá, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso creo yo que es un poquito más fácil de entender, porque cuando vemos los settings de 3D Max me aparecen muchas más opciones, y la idea es que pues tenga las necesarias solamente para hacer los cálculos que necesito, ¿vale? Entonces en este caso simplemente lo cambio a single map y listo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a Corona en este momento? Es importante. En este caso yo le estoy diciendo a Corona que el entorno, ¿no? Lo que tengo alrededor es un color blanco lleno, ¿vale? Que es este aquí que sale en single map, ¿sí? Entonces yo puedo manejar este entorno con un color como también con un mapa, ¿vale? Un mapa puede ser un cielo, una textura, un HDRI, pero en este caso no nos vamos a complicar mucho, ¿sí? Lo vamos a dejar en blanco y ya estamos. Perfecto. Hasta ahí ya tenemos el seteo de la calidad imagen configurado. Una mentira, porque aquí pues no le he puesto el nivel de ruido. Disculpas, es una prueba. Vamos a darle 10% a este. Perfecto. Ya tengo la proporción de mi imagen. Correcto, esto puedo bajarlo un poquito más. Nivel de ruido, el denoising y la iluminación. ¿Vale? Mando render, ¿por qué no? Vamos a mandar render. En este caso no voy a mandar un render como tal, ¿vale? Hay que recordar que esta barra de aquí, vamos a jalarla por aquí para que sea más visible para todos, ¿no? Es mi barra de herramientas de Corona, ¿vale? En esta barra de herramientas de Corona tengo distintas opciones. En este caso vamos a ir reconociéndolas y utilizándolas según vayamos avanzando con la escena, ¿sí? Cuando yo digo voy a sacar un render, no explícitamente le quiero decir a Corona que haga este cálculo total, ¿vale? ¿Por qué? Porque Corona tiene que calcular la iluminación que entra, los rebotes, etcétera, etcétera. Un tema técnico que no nos vamos a meter para nada. A lo que yo me refiero cuando digo vamos a lanzar un render, es que vamos a hacer un render interactivo, ¿vale? Que es justamente este botón que tiene como que una ventana y un símbolo de play al centro, ¿vale? Ese es el botón que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, es totalmente distinto. Si yo lanzo un render interactivo, como acabo de hacer ahorita, el cálculo es rápido, ¿no? En cambio, por ejemplo, voy a parar esto, le doy stop, y aquí, por ejemplo, me sale el botón de render, ¿sí? Que justamente esta parte al lado de donde dice stop, ¿vale? Que esto, cuando yo le doy clic, sí es sacar un render, ¿vale? Posiblemente será mucho más rápido, ven que hace un cálculo un poquito más lentito, digamos, unos puntitos verdes por ahí, no sé si se lleva a ver, depende del internet, y de ahí ya comienza a sacar el render, pum, pum, ya terminó, ¿no? ¿Es rápido? Sí, pero el otro fue muchísimo más rápido, ¿vale? Y bueno, aquí en este caso te da la resolución que habíamos colocado, ¿sí? Entonces, ahorita porque no hay nada seteado, pues no es, son igual de rápidos, ¿vale? Pero poco a poco van a ir viendo la diferencia, ¿sí? En este caso, si es que yo quiero hacer un render interactivo desde esta ventana, ¿no? En vez de picarle de frente al render, mantengo presionado el render y se me abre una pestaña que dice empezar interactivo, ¿vale? Y ahí es donde puedo comenzar a ver los resultados, ¿sí? Entonces, ya tenemos esto. Entendió el tema de cómo sacar un render. Pero claro,
Principalmente aquí es un poco molestoso, ¿no? Tener lo que es todos estos colores, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hemos materializado nada, ¿sí? Pero entonces es importante hacer más o menos un primer cálculo, una primera prueba de iluminación. ¿Por qué? Porque mis materiales van a reaccionar frente a esa iluminación, ¿vale? Entonces, no puedo trabajar materiales si es que no tengo una fuente de iluminación aproximada. Ojo, digo aproximada porque no significa que sea la definitiva. Muy posiblemente, mientras vas avanzando y vas aplicando materiales, haya que hacer unas pequeñas configuraciones, pero es importante que tengamos esta idea clara, ¿vale? Y obviamente va a ser muy extraño si comienzo a iluminar y tengo todos estos colores porque se va a ver totalmente feo, ¿vale? Entonces, por eso es que yo recomiendo, y seguramente han visto ahí mucho, trabajar siempre con un override material, es decir, aplicar un material claro o oscuro o el que cada uno elija a toda la escena para más o menos ver cómo es que funciona esta iluminación, ¿no? En este caso, viendo mi referencia, tengo una mayoría de tonos entre beige y grises, ¿no? Entonces voy a buscar y crear un material muy simple que tenga este tono aproximado, ¿vale? Y ahora, ¿cómo creamos un material? Súper simple. En este caso, vamos a ir aquí en la parte superior donde dice el editor de materiales, ¿vale? O simplemente aplicar la tecla M. Una vez que aplico esta tecla M, se me abre este slide material, ¿no? Ahora, ¿hay otro modo de materiales? Sí, hay otra forma de visualización de materiales, que es el modo compacto, ¿no? Que te sale un montón de circulitos, etcétera, etcétera. Realmente, para mí, este es el más completo, es el más fácil de entender, ¿vale? Listo. Entonces, este es nuestro espacio de trabajo, es casi que infinito, podemos configurar y crear muchas cositas, genial, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Vamos a buscar aquí en la parte superior lo que serían nuestros materiales de corona, ¿no? En este caso voy a crear un corona legacy material, ¿sí? Está aquí. Entonces busco en el map browser corona legacy material. A mí siempre, una vez que ya entiendo y sé los nombres de los materiales, es mucho más fácil, mucho más rápido buscarlos directamente en el buscador, ¿no? Porque hay otras formas, por ejemplo aquí mismo, damos segundo clic o clic derecho, vamos a materiales, corona, y aquí pues está el corona legacy material. También es otra opción, no la descarto. Hay una cosa que tenemos que entender, que en 3D Max no hay una sola forma de hacer las cosas, sino siempre hay 2, 3 o hasta 4 opciones de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, creo aquí este material y le voy a poner el nombre de override o override. Listo. Entonces, este material es el cual yo voy a llevar y aplicar a toda mi escena, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Primero, pues, antes de hacer y aplicarlo a toda mi escena, tengo que darle el color correcto. Entonces, seguramente habrán visto que el material aquí tiene un montón de opciones, diffuse, reflect, un montón de opciones que vamos siguiendo poco a poco. No significa que en un material utilicemos todas estas características, ¿vale? Hay materiales que vamos a utilizar 2, 3 características o máximo 4, ¿no? Va a depender de la complejidad del material, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿dónde es que yo veo el tema del color? Creo que está claro, ¿no? El diffuse color es donde yo veo el tema del color. Entonces, voy a picarla aquí, donde dice color, y voy a buscar el tono medio beige, ¿no? Ahí está, tengo todo un RGB acá. Ahí está. Por ahí podría estar. Listo. Perfecto. Entonces, este color es el que yo voy a utilizar para aplicar a toda mi escena, ¿vale? ¿Y cómo eso? Lo aplico directamente, es decir, voy y cojo toda la escena y le doy clic derecho, aplicar a la selección. No, ¿por qué? Porque después voy a ir cambiando los materiales. Entonces no hay necesidad de aplicarlos todos directamente. ¿Por qué? Porque también Corona me presenta lo que sería el
Material Override, que lo tenemos justamente aquí en la pestaña de escena, justamente debajo donde hemos puesto el límite del ruido, ¿no? Nos aparece esta zona aquí, en donde yo activo este Material Override, ¿no? Y aquí donde sale None es donde yo debo poner este material. Entonces, cojo este material, lo llevo por aquí, y le doy a copiar como instancia, ¿no? Y efectivamente eso es lo que he realizado, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, veo ahora mi render, y renderizo obviamente de manera interactiva, automáticamente el render agarraba un poco ese tono medio naranja. Entonces, obviamente no se ve igual, porque acá hay un tema de iluminación, ¿no? La iluminación que yo tengo en esta escena no es la misma que se está iluminando justamente esta esfera, ¿vale? Entonces, hay dos opciones. O modifico un poco el color de aquí, ¿no? O simplemente subo la exposición acá, ¿vale? En este caso vamos a trabajar con la exposición. Ahí está, por ejemplo. Y podemos ir a poner un poquito más abajo. Voy a tratar de llegar al color aproximado que tenemos. Ok, yo creo que por ahí está bien. Listo. Entonces ya hemos hecho una pequeña configuración y si se han dado cuenta, lo único que he hecho es elegir un color y trabajar lo que es la exposición en esta zona, ¿no? Ahora, ¿qué es esta zona acá? ¿Qué es esta parte de aquí del tone mapping? El tone mapping es una forma de, bueno, un espacio donde nosotros podemos hacer unos pequeños ajustes, una pequeña postproducción, ¿no? Para que el resultado sea más llamativo, sea más interesante, ¿no? Etcétera, etcétera. Es como que una pequeña postproducción que vamos a ver un poquito más adelante, porque pues tenemos que aplicar estos materiales ya de una vez, ¿vale? Yo lo veo bien, creo que se ve el espacio, ¿no? Pero pues falta todo esto que necesitamos de los rayos de sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya que tengo aproximadamente mi escena bien iluminada visualmente, ¿no? Vamos a pasar a hacer estos rayos de sol, ¿vale? Y para eso voy a reubicar esto por aquí. Ahí está, ¿sí? Voy a salir de mi cámara con la tecla P. Voy a apretar Shift F para sacar estos espacios negros de los costados. Con Shift F los sacamos. Y lo que voy a hacer es crear este sol, ¿vale? Voy a salir de esta vista de aquí y vamos a entrar a la vista de acá. Estoy en una vista desde arriba, una vista top, ¿vale? ¿Y cómo creo el sol? Simple. Corona me presenta aquí una herramienta que dice crear un Corona Sun, ¿vale? Es decir, para crear mi sol, le pico. Y lo que voy a hacer primero es ubicar el sol desde un punto. Una vez que hago este primer clic, luego hago la dirección a la cual quiero que el sol tire sus rayos, ¿vale? Y por último, voy a determinarle una altura a este sol, ¿vale? La idea es colocar todos estos tres puntos y luego podemos ir corrigiéndolos, ¿vale? Luego podemos ir modificándolos dependiendo de lo que busquemos. En este caso, y ya conversamos el tema del sentido de iluminación, tengo que pegar estas caras, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es aplicar un sol así, mantengo presionado, hago la dirección del sol, suelto, y a continuación estoy modificando la altura del sol, ¿vale? Es un poco difícil ver, obviamente, la altura del sol es una vista top, pero no pasa nada porque de ahí lo podemos modificar. ¿Listo? Ya creé mi sol, doy escape para dejar de crear soles, y me voy a mi vista, por ejemplo, perspectiva. Creo que es la más fácil de visualizar, ¿vale? En este caso, veo que el sol entra de esta manera, de ahí lo puedo yo reubicar, es decir, un poco más a la izquierda, en ese sentido, ¿no? Puedo quizás hacerlo un poquito más arriba, y esto ya lo vamos a ir probando. ¿Y cómo lo vamos a ir probando? Pues desde la cámara, que estamos trabajando, y mi render interactivo. Ahí está. Genial. Mi sol ha terminado por quemar toda mi escena.
¿sí? Y es algo que seguramente le ha pasado a muchos. Y la forma de controlar esto es muy simple, ¿vale? Lo que está sucediendo es que la intensidad de iluminación no está siendo la correcta o está siendo demasiado, y lo que tenemos que buscar es ajustar todo esto. Es decir, trabajar y nivelar el ingreso de luz a mi escena. Para esto vamos a trabajar con la simple exposición y vamos a agregar un nuevo ajuste de tone mapping aquí en la parte de más, ¿sí? Una vez que le doy clic a este más, se me aparecen distintas opciones, ¿vale? Entre estas distintas opciones, la que a mí me importa ahorita es el Highlight Control, es decir, esta opción de aquí, ¿vale? Porque esta es la opción que me da a mí a controlar estos tonos quemados que pueden crear las fuentes de iluminación, ¿vale? La voy a crear y por un tema mío de estar trabajando ya con Corona hace mucho tiempo, trato de ordenar esto de la siguiente manera, ¿no? Subo este Highlight Compression cerca a la simple exposición, porque estos dos valores son los que manejo para hacer estas correcciones de iluminación. Ahora, vamos a ver exactamente qué es lo que sucede si es que vamos aumentando el Highlight Compression, ¿no? Voy aumentándolo, y vean cómo la imagen poco a poco comienza a, digamos, no verse al 100% quemada, ¿no? Pero ¿qué sucede? El sol también está ingresando luz acá al interior, ¿no? Y la simple exposición creo que ya termina siendo demasiado. Entonces, vamos a ir jugando un poco con estos valores. En este caso, un Highlight Compression no es que tengamos que ponerle o estar jugando y bajándolo. Yo normalmente trabajo el 7 y me va súper bien. Puede ser 6, puede ser 5, puede ser 4, ya depende de cada uno. Pero verán que pasado los 7 o 10 del valor, por ejemplo, pongo 10, si pongo, por ejemplo, 100, hay un ligero cambio, ¿vale? Que obviamente termina por como que washear o limpiar o desaturar la imagen, ¿vale? Entonces, en este caso, creo que un 7 o un 6 es un valor promedio, ¿sí? Y de aquí pues vamos a ir bajando, por ejemplo, lo que es la simple exposición, ¿no? Para ya poder ver todos estos detalles. Ahí está. Perfecto, lo he bajado hasta prácticamente -1. Para poder ver, ¿no? O sea, tenía los materiales y prácticamente que no veía toda esta información. Pero tranquilos. A mí personalmente este tipo de sol con rayas duras o líneas muy duras no me convence, ¿no? Y se habrán dado cuenta que lo que tenemos aquí es algo un poquito más suave, un poquito más, digamos, no tan marcado, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir a buscar ahora. Ahora, hay que tener claro una cosa, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con un sol, voy a salir de la vista aquí con la tecla P, Shift F, ¿sí? Cuando yo trabajo con un sol, realmente no es que tenga una fuente de iluminación, sino tengo dos, ¿sí? El sol normalmente trabaja con el rayo de sol y segundo, con lo que viene a ser el ambiente, ¿sí? Es decir, el cielo, por así decirlo, ¿no? Y si yo voy, por ejemplo, a la pestaña aquí del sol y voy a sus modificadores, ¿sí? Que justamente en esta parte superior, ¿no? Voy a ver que el Corona Zone me sale que yo puedo agregar un Corona Sky Environment, ¿no? Tengo aquí Corona Sky Environment, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace este Corona Sky? ¿No? Voy a abrir, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Y quiero que vean lo que sucede aquí donde dice Single Map, ¿no? Aquí donde dice Single Map, ahorita Corona entiende que el entorno es un color lleno, un color blanco. Pero cuando yo pongo agregar Corona Sky, automáticamente Corona agrega este, este Skylight Environment, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo renderizo? He agregado una fuente más de iluminación. Ahí está, y se pone más claro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos esta otra fuente de iluminación que le da un poquito más de luz, ¿sí? Ahora, no está del todo bien, no me gusta al 100% y quiero mejorar un poco este tema de la intensidad, ¿vale? Ahora, el sol siempre va a quemar fuerte, ¿sí? Y para esto nosotros vamos a poder jugar con él, es decir, con cambiando su intensidad o su tamaño. Si yo modifico la intensidad, es decir, lo hago más bajo, ¿no? Obviamente pues la intensidad de la luz va a ser menor. ¿Qué sucede con el tamaño? El tamaño es para poder calibrar el tema de las sombras, ¿no? Vamos a hacer las pruebas porque no hay mejor de ver esto
que viéndolo en la escena, ¿sí? Por ejemplo, si lo bajo a punto 20, ¿no? Si se dan cuenta, no pierdo las líneas, ¿vale? De esta parte, sino simplemente la intensidad se reduce de manera general. Punto 2, me parece bien, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo aumento el tamaño del sol? Es decir, por ejemplo, le vamos a dar... voy a darle un valor alto para que vean la diferencia, ¿sí? Pero un valor de 20, por ejemplo, ¿no? Vean que el sol, pues, termina por difuminarse, ¿no? Justamente esta zona aquí, la línea ya no está marcada, sino se difumina levemente. Ahora, no lo voy a hacer tan alto, ¿por qué? Porque si yo hago tan alto o tan grande este sol, en el momento que yo aplique el aro que mencionaba al inicio, no se va a ver mucho, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo en un valor de 3, por ejemplo. 3 o 4. Ahí está. ¿Sí? Y ahí creo que estamos bien para empezar ya a trabajar lo que son los materiales, ¿sí? Entonces, ya tenemos una impresión muy simple, no hemos hecho muchos ajustes, debíamos ir viendo un poquito más sobre el tone mapping para terminar de hacer la imagen, ¿vale? Entonces vamos a acelerar y entrar una vez a lo que serían los materiales. Nos hemos tomado más o menos unos 20-25. Gracias por ver hasta aquí, espero que hayas llegado a los resultados y no te olvides de dejar tu terrible like para poder llegar a los 50 likes y poder subir la segunda parte. Te mando un abrazo, mi nombre es Pablo Vargas y nos estamos viendo la siguiente. Ahora vamos a renderizar.